Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la cápsula de análisis de mercado local y global con lo acontecido en la semana pasada. Y bueno, pues vamos a iniciar con lo que ha ocurrido en Estados Unidos, pues claramente los reflectores en aquel país han estado en los últimos días en las protestas que se han expandido desde Washington hasta Los Ángeles, luego del evento donde un policía pues mató a un ciudadano afroamericano y en ese sentido pues muchos disturbios con temas de reclamos raciales, pues se han presentado. Los mercados han reaccionado poco y generalmente reaccionan realmente no muy en línea con este tipo de disturbios en el pasado. Sin embargo, ahora, pues sobre todo por el tema de las elecciones que están tan próximas, pues sí podría ser un foco de inestabilidad si este tema de disturbios continúa en las siguientes semanas. Vimos también el dato del PIB que cayó a una tasa anualizada del menos 5% en lo que fue el primer trimestre de 2020. Este fue el dato revisado sobre el dato preliminar que había salido un poco mejor, menos negativo. De hecho, se esperaba que fuera algo similar a ese menos 4.8% que vimos hace algunas semanas, pero bueno, el dato revisado sí es todavía un poco peor. También mucha información acerca de lo que los diferentes miembros de la Fed están pensando con respecto al tema económico. De hecho, Powell, el director de la Fed, tuvo una entrevista en la semana y bueno, pues sigue muy fuertemente comprometido a seguir usando herramientas para apoyar a la economía. Sin embargo, sigue insistiendo que el tema de tasas negativas no lo estarían explorando a diferencia de lo que en otras regiones del mundo los bancos centrales sí han hecho. También, bueno, pues mucha incertidumbre ha hecho que el tema de ahorro en las familias pues tenga un brinco histórico, de hecho, un brinco a 33% de tema de ahorro en las familias hace que sea probablemente uno de los periodos de mayor ahorro que se tenga registro y obviamente esto en contrapartida trae como consecuencia que se estén recortando de forma importante gastos tanto esenciales como discrecionales. Y finalmente, índices de confianza de la Universidad de Michigan que siguen saliendo bajos, por debajo de hecho de lo que se esperaba, resaltando obviamente que pues hay muchas noticias negativas todavía en el mercado y que los consumidores van a estar muy cautos hacia adelante. Acá en México también tuvimos del primer trimestre del año. En este caso, a diferencia de lo que pasó en Estados Unidos, fue un poquito mejor a lo esperado. El PIB descendió 1.2%. Claramente, pues es una caída muy fuerte, la peor en los últimos 11 años para un primer trimestre. Y en ese sentido también, pues ya llevamos 4 trimestres consecutivos cayendo, lo cual pues claramente nos pone en un escenario de recesión económica. Banco de México también por su lado hizo algunas actualizaciones a lo que están viendo sobre la economía y ya son particularmente que dan un nuevo rango de lo que estiman que caerá la economía en este 2020. El rango es amplio, sin embargo, pues en todo sentido, pues es negativo. Están esperando que la economía caiga entre un menos 4.6% hasta un menos 8.8%. Y obviamente pues el rango es amplio porque todavía hay mucha incertidumbre de lo que va a venir hacia adelante con el tema de COVID. Si también Banco de México pues abre y ve de forma muy clara que el balance de riesgos ha incrementado significativamente y que bueno pues también habrá seguramente muchos analistas revisando hacia abajo, hacia el terreno negativo, sus proyecciones hacia adelante. Y bueno, por ahí hay algunas noticias también corporativas donde FEMSA pues acuerda pagar más de 8,000 millones de pesos en una disputa que se tenía desde hace años con el SAT. En noticias internacionales, en temas de COVID, pues aquí también, sobre todo el tema de Latinoamérica está en los reflectores de todo el mundo. Claramente es el nuevo epicentro de la pandemia. La Organización Panamericana de la Salud habla de que serán semanas muy duras para la región, particularmente Brasil, México y Perú, que son los países que tienen la mayor cantidad de contagios.
En cuanto a petróleo, bueno, pues hemos visto una dinámica muy positiva del petróleo a partir de los recortes que se empezaron a hacer en mayo. Se habla de que la OPEP estaría considerando tener una reunión antes de lo programado y para hacer nuevos recortes hacia finales de año. Todavía faltaría que Rusia aceptara este tipo de medidas, pero al momento pues el petróleo ha subido de una forma muy significativa en cuanto a porcentaje en el mes de abril, perdón, en el mes de mayo, subió prácticamente 130%, pasando de $15 por barril a $36 por barril en el caso del WTI, que fue en lo que cerró este mes de mayo. Y bueno, finalmente también en Estados Unidos, pues muchos temas controversiales. Donald Trump anuncia que rompe relaciones con la Organización Mundial de la Salud, acusando lo que, bueno, pues que está muy bajo el control de China, que obviamente no se dio un adecuado seguimiento al tema de los contagios en ese país y que por lo mismo el tema de contagios a nivel mundial pues son responsabilidad tanto de China como de esta organización. Y bueno, pues esto también por detrás trae el conflicto de China y Estados Unidos que continúa escalando. En cuanto a mercados, pues la verdad es que la semana fue positiva, no obstante estas volatilidades y estas noticias particularmente de algo de foco amarillo entre China y Estados Unidos. El S&P 500 subió aproximadamente 3% en la semana. Aquí pues obviamente lo que está detrás es una expectativa positiva de las reaperturas que se van a estar llevando en las diferentes ciudades de este país. Y bueno, pues también esperando que el tema de rebrotes no se dé, que si en caso de que se dé, pues sea rebrotes menores a lo que fue esta primera ola del virus. Acá en México también una semana positiva, un crecimiento del índice casi del 1%, ya el IPC arriba de los 36,000 puntos, bastante movimiento, bastante volumen en la bolsa, dado que hubo el rebalanceo del índice MSCI, que es un índice muy utilizado por parte de extranjeros, y que bueno, en su rebalanceo trimestral hubo bastante movimiento de entrada y de salidas de acciones para este índice, y esto pues hizo que también el mercado se dinamizara bastante. Con eso el rendimiento acumulado en el año es de menos 17% para el IPC. Eurostoxx también en Europa, pues muy positivo el mercado, casi 5% de subida. Allá también los índices de confianza están repuntando de forma muy importante, también apoyados por el tema de las reaperturas, que particularmente en algunos países ya están haciéndose de una forma bastante rápida, particularmente en Alemania y en los países del norte de Europa, y esto pues está apoyando al mercado. Y en Asia también una semana positiva, más del 2% en el caso del MSCI Asia, con lo cual también hay bastante actividad. Muchas acciones chinas que tienen listados en Nueva York están con algo de incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar hacia adelante con el listado de estas acciones, dado que hay algunas iniciativas de limitar este tipo de listados de acciones chinas en Estados Unidos, y esto ha hecho que los listados que esas acciones tienen en mercados como Hong Kong, pues se vean mucho más favorecidos y en parte a ese tema de flujos es que vimos a este índice pues incrementando en la semana. El peso también pues muy sorprendentemente tomando una fortaleza que hacía tiempo que no veíamos, llegando ya prácticamente a 22 pesos por dólar. De hecho, ya durante el día lunes rompió este nivel, aunque para finalizar el día sí terminó ligeramente por arriba de 22 pesos por dólar. Esto no es exclusivo del peso mexicano, esto está ocurriendo prácticamente con todas las monedas emergentes y sobre todo las de países que son productores de petróleo, por el tema que ya comentamos, ese incremento tan importante que ha tenido el petróleo en las últimas semanas. También algo de fortaleza le da el tema de que probablemente Banco de México no tenga tampoco mucho espacio para seguir bajando de forma muy fuerte las tasas, seguramente las bajará 50 puntos base, pero no más allá si el tema de la inflación empieza a hacer algo de ruido, como pareciera ser el caso,
después de ver la inflación de los primeros 15 días de mayo, que salió un poquito arriba de lo esperado. En cuanto a mercados de deuda, bueno, la tasa de CETES de 28 días no tiene mucho cambio. Su última subasta muy cercana al 5.38, que es lo que hemos visto prácticamente en las últimas 2 semanas. Donde sí vimos algo de disminución fue en las partes más de medio plazo y de largo plazo en la curva, donde en promedio, pues ahí se puede ver que se bajó la curva más o menos unos 8 puntos base, en algunos nodos un poco más. Pero bueno, una semana positiva entonces para los mercados de deuda. Y bueno, ¿qué vamos a tener esta semana en la parte de agenda económica? Bueno, el día 1 de junio salió ya el tema de remesas. Las remesas que vienen de Estados Unidos hacia México salieron muy en línea con lo esperado, 2.8 mil millones de dólares entrando en el mes de abril. Esto pues es ya menor a lo que se vio en el mes de marzo, donde salió casi cerca de los 4 mil millones de dólares, pero bueno, de cualquier forma no fue una sorpresa negativa, fue un dato muy en línea contra lo que se esperaba. También vamos a tener algunos datos sobre la parte de ventas de automóviles, sobre la parte de inversión fija bruta, los indicadores también del IMEF, tanto manufacturero como servicios, indican también claramente que estamos en periodo de contracción, saliendo muy en línea también con lo esperado. Y en Estados Unidos, bueno, también acá vamos a tener, y de hecho el 1 de junio salió ya el ISM manufacturero, que salió un poquito mejor a lo esperado, aunque de todos modos está en terreno de contracción. Pero lo más importante de todo van a ser los datos referentes a empleo, con el día 3 de junio el dato de empleo ADP y luego los datos más importantes hacia el jueves y viernes con las solicitudes iniciales de desempleo, las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo. Entonces será una semana con bastante información. Sabemos que va a venir en muchos casos negativa, pero aquí lo más relevante va a ser ver qué tanto más arriba o abajo de los estimados que ya existen va a salir esta información y sobre eso seguramente el mercado podrá reaccionar de una forma u otra. Creo que el tema todavía de volatilidad es algo que existe en el mercado de una forma importante, pero si siguen a lo mejor los datos saliendo no tan mal como se están esperando, tenemos espacio para que los mercados puedan seguir su tendencia a la alza, que es lo que hemos visto prácticamente en las últimas semanas. Por el momento es todo, no olviden estar revisando nuestras redes sociales y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.